La última subida de los tipos de interés anticipa también una nueva subida del Euribor, lo que va a encarecer aún más esas cuotas. Saludamos ya a Antonio Gallardo, que es responsable de estudios financieros de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿hasta cuándo van a seguir encareciéndose las hipotecas? Pues seguramente hemos llegado o al tope o prácticamente al tope de subida del Euribor. Pero desgraciadamente esto no significa que las hipotecas vayan a abaratarse, porque al final estamos haciendo revisiones con tipos de hace 6 meses o de hace un año. Y al mirar hacia atrás, pues la tendencia positiva de estos meses llevará a que suban las hipotecas. Con lo cual, aun siendo optimistas y pensando que hemos llegado al tope del Euribor o llegaremos entre mayo y junio y que veamos hasta algún pequeño descenso a final de año, desgraciadamente hasta la primavera del próximo año no se empezarán a ver ligeros alivios, que nunca serán tan importantes y ni mucho menos volver otra vez a las circunstancias que teníamos hace un par de años. Ahora mismo, ¿cuánto de más de media está pagando un hipotecado, por ejemplo, con un crédito de 100.000 euros? Pues ahora mismo en la última revisión estamos en torno a los 180 euros de subida respecto a hace un año, cuando esta persona ya había tenido una ligera subida de unos 30 o 40 euros. Lo peor es que cuando llegue el verano, aunque veamos subidas que sean más pequeñas, serán como unas subidas de segunda vuelta. Para muchos hipotecados que han tenido unas subidas ya considerables en el cierre del año 2022 y que van a ver como meten más piedras a una mochila ya de por sí muy cargada, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que la hipoteca media en España está en torno a los 150.000 euros y en grandes ciudades o sitios con demanda es superior, pues la subida media va a estar en muchas personas por encima de los 300 euros desde que han empezado a subir los tipos. ¿Se está aplicando el Código de Buenas Prácticas Bancarias para ayudar, dar ese alivio a las familias que tienen dificultades a la hora de pagar su hipoteca? Pues nos faltan datos un poco más actuales de estos meses, ¿no? El problema que hemos visto cuando nos han dado unos datos tan pobres de muy poca gente que se ha aplicado, pues confluyen varios problemas. El primero es que todavía había un gran número de consumidores que no les había subido la hipoteca tanto. Pensemos que los que revisaron a principios del año pasado y que todavía no habían revisado en este, tenían subidas de 10, 15 euros, 20 euros asumibles, ¿no? Entonces quedaba mucha gente todavía por introducirse. Luego hay un problema también de comunicación, no todas las entidades han comunicado a sus clientes estas posibilidades y existe desconocimiento. Y por último, que al final no deja de ser un procedimiento burocrático y que, a no ser que nos veamos muy ahogados, pues no nos lanzamos a por ello. Lo normal es que vaya subiendo y suba en números considerables, aunque se quede muy lejos de esas cifras que nos dio el Gobierno en noviembre cuando se aprobó, ¿no? Va a quedar mucho y va a ser problemático, y luego hay que analizar muy bien también qué medidas escogemos, ¿no? Porque es cierto que aumentar el plazo, por ejemplo, con estos tipos de subida, pues conlleva una rebaja de hipotecas no muy alta, y además de que la rebaja de hipotecas no sea muy alta, conlleva que al final vamos a trasladar el coste a largo plazo, ¿no? Mientras la carencia pues puede ser la mejor medida porque abarata bastante la cuota sin que repercuta el gasto general de la hipoteca mucho, y sobre todo hay que tener en cuenta que es una medida a corto plazo, que lo que hay que pensar es que cuando se acabe esas carencias, pues afrontar la hipoteca, que esperemos que sea un poquito más bajita que actualmente. Ustedes denuncian que las hipotecas con aval no están pudiendo acceder de manera general a esas medidas de alivio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Efectivamente, es una exclusión, y además es una exclusión que no tiene sentido, porque precisamente quien ha pedido un aval es porque su condición financiera no es tan positiva. Es decir, tiene problemas ya con sus ingresos ordinarios para que les dé garantía con la hipoteca. Ha avalado normalmente al final un familiar muy cercano, como son los padres, y cuando llega un momento como el actual en el que está subiendo el coste, pues es que puede llevarse por delante tanto al que ha pedido el aval como al avalista, ¿no? Entonces esa exclusión que se ponen, porque es como si tuviera una garantía adicional, es contra natura, porque es que precisamente quien tiene un aval son colectivos que son mucho más vulnerables, ¿no? Por eso nosotros lo denunciamos y esperemos que hagan una modificación para que se puedan incluir. ¿Ustedes recomiendan a los clientes que vayan a su banco, a su entidad bancaria, antes de que tenga lugar la próxima revisión de la hipoteca? ¿Por qué es tan importante esta visita previa?
La visita previa es intentar, al final, los cambios que consigamos en nuestro banco son mucho más económicos, mucho más baratos que si tenemos que hacer una subrogación. Entonces, si conseguimos hacer una modificación dentro de nuestro propio banco, pues y adaptarlos a nuestra realidad, además el banco ya tiene un conocimiento de nuestro historial de crédito, de lo que tenemos, es mucho más sencillo. Por eso es importante esa primera visita, pero no quedarnos en ella, porque si no es así, pues tenemos que trabajar mucho, ver qué nos ofrecen otras entidades con mucho cuidado, porque lo que estamos viendo es que se está aprovechándose mucho para venderte productos vinculados en los cuales contrates pues, no solo domiciliar la nómina, sino seguros, alarmas, hacer pagos en planes de pensiones y ver las opciones que podamos ver de cambio, siempre que sea un cambio que sea positivo y que sean unas condiciones que sean aceptables, porque también estamos viendo que muchas hipotecas fijas que están haciéndose ahora, seguramente en 1 o 2 años, no hay que irse mucho más lejos, van a ser unas hipotecas caras con respecto a lo que pensamos que va a evolucionar el Euribor, que es que baje un poquito tímidamente, que se quede en una meseta, pero que sean tipos por debajo de los actuales, con lo cual primero ir a nuestro banco, procurar mejorar con él, segundo ir a otros bancos y ver si conseguimos buenas opciones para mejorarlas, pero analizar siempre muy bien las condiciones. Y una última cuestión, le quiero preguntar por esa línea de avales del ICO del 20% para la hipoteca para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo. ¿Pinta tan bien como lo vende el gobierno? Hombre, tiene sus pros y sus contras. Al final, el pro importante es que el joven que quería comprar la vivienda, que cada vez son menos, podía tener ciertos problemas importantes en conseguir ese ahorro previo para hacer la entrada, ¿no? Ese 20% que ahora se incluye en la hipoteca. Ese es el lado bueno, el no tener que esperar, incluso si esa espera pues puede conllevar a que suban los precios de la vivienda, ¿no? Por esperar a conseguir ese ahorro. En el lado malo es que no debemos olvidar que es una hipoteca al 100%, lo cual conlleva un mayor endeudamiento, un mayor pago de cuota y que también es un riesgo. Al final, si vamos a un impago, no es que el ICO nos condene ese dinero, sino que el ICO pagará ese dinero al banco, pero luego el ICO también nos lo reclamará a nosotros. Con lo cual hay que tener muy en cuenta qué opción nos conviene más, si comprar o alquilar, ver nuestras posibilidades y si vemos que es posible, podemos asumir ese endeudamiento, pues es una opción que es positiva, pero no es una opción que no es ni para todos y que además tiene unos condicionantes que debemos tener muy en cuenta. Es muy distinto pedir una hipoteca por una vivienda de 100.000 euros, de 80.000, que de 100.000 en lo que es cuota, en lo que es ir pagando mes a mes, incluso si tenemos que alargar los plazos porque no podemos asumir una cuota que es superior. Con lo cual, es buena, pero es buena para un grupo de consumidores que puedan tener ese acceso y que prefieran pagar su entrada de esta forma financiada, pero analizando muy bien sus pros y sus contras. Pues ahí quedan esas dos caras de esta línea de avales del ICO. Antonio Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros como siempre.